Bueno, noveno día. Y para cerrar las charlas del Dhamma del Retiro, vamos a leer algunos versos del Dhammapada, ¿sí? Y vamos a comentar los versos que recitamos a la mañana, un poquito, y vamos a ver de otras colecciones, digamos, del Dhammapada, ¿no? Entonces, los que estamos recitando a la mañana, ¿sí? Viene desde el Dhammapada lo que se llama el título del grupo, son los pares. Los pares, todo está agrupado en pares, ¿no? Dice, la mente es la precursora de todos los estados mentales malsanos, la mente es la que lo cree y gobierna. Si uno habla o actúa con una mente malsana, debido a esto, el sufrimiento lo sigue como la rueda de la pezuña de un buey, ¿sí? La mente es la precursora, o sea, en ese sentido, menciona algo que se usa mucho, que la mente es la precursora de todos los estados mentales, sanos y malsanos. La mente es la precursora de todos los estados mentales sanos. La mente es la que los crea y gobierna. Si uno habla o actúa con una mente pura debido a esto, la felicidad lo sigue como la propia sombra que nunca se aleja. ¿Sí? Entonces, la mente pura es la mente atenta, es la mente que está en el momento, sin obstáculos. ¿Sí? Jnana es mente pura, no hay obstáculos en ese momento. Lo que es interesante, digamos, por eso se llaman pares, porque menciona para un lado y para el otro. ¿Sí? Exactamente. Entonces, depende a dónde orientemos nosotros nuestra mente, vamos a encontrar un estado mental sano o malsano. Simple. ¿Sí? Es muy simple. Él abusó de mí, él me golpeó, él me derrotó, él me robó. En alguien que alberga tales pensamientos, el odio nunca cesa. Él abusó de mí, él me golpeó, él me derrotó, él me robó. En alguien que no alberga tales pensamientos, el odio cesa. ¿Sí? No tan fácil. Simple, pero no tan fácil. Tendemos en general, a culpar a cualquier cosa, evento o persona fuera de nosotros mismos con respecto nuestro, a nuestro estado mental. Y esto produce odio, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros justificamos el abuso, el que me golpeó, el me derrotó, el me robó, el me habló mal, etc., la mente sigue odiosa. A veces la bronca es con uno mismo, también, porque dejé que eso suceda. Claro, la bronca con uno mismo es igual. La bronca con uno mismo es uno mismo. La creencia que hay uno mismo. ¿Entendés? Eh, yo, mío o mí mismo. Esas son las tres versiones. Yo, mío o mí mismo. Entonces, cuando viene esto de que tengo bronca conmigo mismo, es solamente la creencia de que yo soy una persona, ¿entendés? De que yo soy esa persona. ¿Puede ver que alguien abuse de ustedes? Sí. ¿Que alguien los golpee? También. ¿Sí? ¿Que alguien los derrote? Sí. ¿Que alguien los robe? También. Todo eso es posible. Absolutamente posible. El asunto es albergar odio. Es diferente, es cómo es la reacción de la mente a eso. Entonces vieron que el Buda en ese sentido es un maestro exigente. Pero es exigente ¿por qué? Porque sí o porque esa actitud lleva a que me sienta peor. Encima de que me pasó algo que por ahí yo no busqué, lo alimento con justificaciones. Me hizo esto, por lo otro. O yo soy esto, soy una persona que al final yo no sirvo para nada y al final, ¿me entienden? Yo siempre hago lo mismo. Lo único que estamos describiendo ahí son nuestras tendencias emocionales habituales, nuestros hábitos.
Esos hábitos son opiniones personales, que fueron reforzados en general por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por nuestras parejas. O sea, es lo que te devuelve el mundo. Pero al fin y al cabo es la mente de uno en ese estado que hace que también Claro, entonces, te rodee viste, ahí es donde de viene la duda. ¿Yo soy así? ¿O yo actúo así? Hay una diferencia entre yo soy así o estoy actuando de esta manera. Si yo actúo de esta manera, si yo hago una acción de esta manera, esa acción tiene una condición mental que yo puedo dejar ir, entonces no se va a producir esa acción. Eso es lo que estuvimos viendo estos días con el origen dependiente. Esa tendencia emocional habitual que me lleva a mí a actuar de la misma manera tiene su raíz en el apego, en la opinión personal que yo tengo. Y ese apego viene porque hay algo que no me gusta o que sí me gusta, que es la avidez. Pero cuando yo lo veo esto como un proceso que se da y que desemboca en la acción de la vida diaria, en la meditación, con una mente serena, uno puede empezar a ver estas tendencias subyacentes y empieza uno a no actuar de la misma manera. Pero si vos no actúas de la misma manera, sos así. Entonces, ser así, entre comillas, ser así, no es más que una forma de decir, pero no es una realidad. Lo mismo hacemos nosotros con los seres cercanos. Ah, bien, esa es la otra parte. Cada vez que yo a una persona le digo, vos siempre el mismo, ¿lo estoy ayudando a cambiar o le estoy reforzando algo? Le estoy reforzando algo que además, fíjense, vos siempre el mismo, que a mí me molesta, o sea, que mi mente ya está aversiva, y le refuerzo algo que no lo ayuda a cambiar. Entonces ven que el primer trabajo es primero dejar ir la aversión. Y si dejas ir la aversión, ¿le vas a decir vos siempre el mismo? ¿O le vas a decir, se lo vas a decir de otro modo, no le vas a decir nada? Y porque nos relacionamos entre hologramas, no sé, Sí, con una idea claro. de algo, con una idea de lo que es la otra persona. El odio nunca es superado por el odio en este mundo, el odio solo es superado por el amor, esta es una ley eterna. ¿Sí? Cada uno de estas pequeñas declaraciones tiene un título arriba que acá en este no está. Pero las otras que les voy a leer, sí, esta es la historia de alguien. ¿Sí? De alguien. Ahora, Una pregunta, con respecto me quedé del odio, él me robó, una cosa es como dejar ir en la mente esa versión, ¿no? Y por ende también decidir alejarse, como decía, no sé si en los primeros sutras, eso también de evitar a las personas, ¿cuál era el sutra que leímos los primeros días? O sea, uno puede elegir por supuesto, cortar relación por con supuesto. determinadas personas que provocan eso en la vida de uno. Que por ahí no es que no la provocan, pero sí, pero vos, hay El- personas que tienen actitudes malsanas, hay personas que rompen los preceptos, la mayoría de las personas rompen los preceptos. Por eso los infiernos están tan poblados. Los esferas de los fantasmas hambrientos también. Por eso hay más animales que humanos. Y por eso hay más humanos que dioses. Y a medida que va siendo cada vez más elevado el estado, cada vez son menos. Pero romper los preceptos, cuando una persona rompe los preceptos, está teniendo una conducta infernal. Claro, pero uno diría, bueno, por compasión, uno se queda cerca de esas personas. No, Eso no es compasión. eso no es compasión. No, 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 no. Vos tenés que tomar una decisión sobre eso. Yo estoy en un lugar donde la gente rompe los preceptos. No acá.
y donde yo veo conductas que a veces son peligrosas, pueden lastimar a alguien, ¿me entendés? Están ahí, al límite. Sí, Pero yo tomo esa decisión. ok, No es un lugar que me agrade, cada vez me agrada menos estar, pero por ahora tengo una función ahí, ok, ¿sí? Pero a mí nadie me lastima, a mí nadie me abusa, yo tomé la decisión de estar en contacto con esa gente. ok. ¿Cómo yo le puedo mostrar a esa persona otra posibilidad? Simplemente actuando. Y si le tengo que decir algo, por el rol que ocupo, se lo voy a tener que decir. En líneas generales, cuando yo digo eso, la persona me hace os, pero no escucha nada de lo que le digo. Acepta por autoridad, pero no acepta porque se da cuenta que en él está cometiendo un acto que le hace mal, a él y a otro, aunque lo haya lastimado, al otro. Es tan fuerte el orgullo, tan fuerte el orgullo, tan fuerte la identificación en que yo no me equivoco, que lo aceptan porque por autoridad, pero no por verticalismo, por eso no sirve para nada. Claro. Porque la gente no quiere revisar qué hace con la mente. Y tampoco caer en la cosa soberbia de juzgar al que no cumple los preceptos. Claro, no, simplemente no. Si una persona hace eso, vos lo que haces es, podés estar con esa persona. Digo, el argentino, por ejemplo, es muy mal hablado. Es una letrina. Y la gente no cree que esa forma de hablar tiene aversión continua en la mente. Es porque es enojo continuo, irritación, 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 irritación. Pues en un momento explotás. Cuando hay situaciones de estrés que cargan más la mente, explotás. Pero no lo asocian con que ese tipo de conducta verbal te hace peor. Pero no es que le voy a poner el dedo, vos no cumplís, no, vos hacés lo que quieras. De hecho, yo ni les hablo de los preceptos. Solamente yo no hablo mal. Yo no hablo mal. Y cuando les hablo, realmente cuanto más los veo más enojados, más dulce soy con ellos. ¿Viste? Me la acerco, los toco. Mirá, mirá qué lindo esto que te salió, te diste cuenta. Entonces vos los ves y cuando los ves, los desarmás completamente. Sí, a veces en la misma familia. Claro, claro. ¿Cómo? Que a veces pasa en las mismas familias. Gente que está sufriendo, pero bueno, de sonreír, se la abraza. ¿Entendés? Y nada más que eso, no es necesario que cambie el otro. No necesitamos ser John Malkovich. Todos somos John Malkovich. El mundo no necesita ser todos Federicos, todos Paola, todos Santiago, todos Fabio. No, no, no. Eso es la verdadera libertad. Cada uno es como es. Y cada uno hace lo que hace y tiene que hacerse cargo de su karma. Claro. Y trabajar si quiere una mente más, si quiere sufrir menos. En lo no esencial, uno imagina lo esencial. En lo esencial, uno imagina lo no esencial. Cualquiera que se entretenga en tales pensamientos nunca realizará la verdad. ¿Entienden eso? Cada vez que ustedes se justifican porque algo no es como ustedes quieren, es esto. Creen que es esencial explicar por qué hacen lo que hacen. No hagan más. Si les hace mal, no lo hagan. Es muy sencillo. Dejen de hacerlo. Pero, dejen de hacerlo. Pero, ¿ven? Eso es lo no esencial. Te hace mal, no lo hagas. Te hace mal a otro, no lo hagas. Lo otro es entretenerse en especulaciones. ¿Sí? Esto también es lo no esencial. Especular. ¿Qué pasaría si en el planeta todos dejáramos de ser malos? Nunca pasó. No va a pasar. Eso es lo no esencial. Es negar el karma. No perdamos tiempo con eso. No, no. ¿Sí? ¿Queremos la paz mundial? Bueno, ¿saben dónde empieza? Ahí. ¿Dónde termina? Ahí. Esa es la paz mundial. La paz de vuestro mundo. Y vuestro mundo, como ustedes pudieron ver hoy, perdón, a lo largo de estos 9 días, es que la mente no termina en la cabeza. Que el estado mental de ustedes afecta en mucho
a todos los que están alrededor. Lo que También es, afecta para bien. claro, por eso. Mm. Lo que es esencial lo observamos como esencial. Lo que no es esencial lo observamos como no esencial. Cualquiera que se entretenga en tales pensamientos realizará la verdad. ¿Sí? Entonces, si mi mente está con el amor benevolente, eso es esencial. Es esencial tener un estado mental saludable, amoroso, generoso, generoso. ¿Sí? Muy importante la generosidad. Le está contestando la madre. ¿Sí? La generosidad es un hecho fundamental de la práctica budista. Es crucial ser generoso, porque la generosidad implica que yo puedo dar porque no tengo nada que temer. Y cuando digo dar, no digo dar material nada más, ¿eh? Pero si uno ofrece su corazón, ofrece su casa, ofrece comida, ofrece lo que sea, tiempo, cualquier cosa. Esa generosidad es, no tengo nada que ocultar, toma, es tuyo. Más difícil la generosidad con uno mismo. ¿Cómo? Es que la generosidad con uno mismo es por donde uno debe empezar. Es la más difícil. La generosidad con uno mismo, cuando uno se sienta a meditar, está siendo generoso con uno mismo. Cuando uno irradia amor benevolente, está siendo generoso con uno mismo y con los que lo rodean. ¿Entiende? Entonces, si yo doy, no puedo después empezar con, bueno, yo doy, pero no, dar es dar. Te lo regalo. Aquí uno desarrolla una mente que se regocija ahora y en el futuro. En ambos estados el bienhechor se regocija. Uno que se regocija mucho tendrá la posibilidad de ver la pureza de sus propios actos, palabras y pensamientos. Entonces, depende de nuestro estado mental actual, vamos a plantar la semilla para el futuro. Entonces, a veces, si ustedes en el retiro tuvieron dificultades o meditaciones duras, a veces no es necesariamente porque ustedes están haciendo algo malo, técnicamente, quiero decir, no es que ustedes están poniendo por ahí mucha fuerza, o no, simplemente que está dándose lugar al que está brotando el karma de algo que hicieron en el pasado. Simplemente surge ahí en ese momento las condiciones para que surja, nada más. Entonces hay que tener paciencia. La paciencia es parte de la generosidad. Ni mentiras piadosas siquiera, ¿no? Ni mentiras piadosas. ¿Cómo? Mentiras piadosas. Mentiras piadosas ni mentiras blancas. ¿Qué sería una mentira blanca? Mentirle a un niño. Una mentira inocente, ¿entendés? Te doy un ejemplo. Sí. O a veces mentiras blancas que hacen los adultos que tienen después la costumbre. Vos llegás tarde a un lugar con una persona que no conoces. ¿Sí? Llegaste tarde porque te distrajiste. Entonces, la primera vez que la conoces, llegaste tarde. Perdona que llegué tarde, y se atrasó el colectivo. No Mentira sé. inocente es eso. Pero en tu mente no es inocente. No puedes engañar a tu mente. Y nosotros creemos que eso no es una mentira. Pero eso es una mentira. Eso es una falsedad. Las personas que mienten, sobre todo que mienten, a veces no mienten en cosas grandes, pero mienten todo el tiempo en pequeñeces, en líneas generales engendran
tienen muchas chances de generar enfermedades mentales. Porque lo que van construyendo todo el tiempo es confusión, confusión, confusión. Y en algún momento no sabes qué es verdad y qué es mentira. La mente se va perdiendo. Los niños suelen ser, la verdad para los niños, sobre todo los niños que por ahí tienen un poquito más de 7 años, la verdad es algo fundamental. Fundamental. Porque para ellos todo es bello y todo es verdadero. Cuando Maru tuvo el accidente, yo le pedí al papá de un amigo de Ananda que por favor los retirara del colegio, porque teníamos que hacer todo lo del auto. Y yo le expliqué a él, mirá, chocó, ella está bien, no hay problema, lo que te pido es esto porque yo no llego, tengo que ir a hacer todo el trámite del auto. Quédate tranquilo. Cuando después los veo a mis hijos, Ananda, el padre le había hecho pinchó una goma a tu mamá. Y cuando yo le explico que no, digo, mirá, no, mamá tuvo un choque muy serio, Ananda se enfureció. Dijo, ¿por qué me dicen una cosa por otra? Porque lo que voy a decir, mira, chocó y tu mamá está bien. Pero por querer hacer un bien, porque no lo hizo con mala intención, para suavizárselo, pero después resultó que la vio a la madre como estaba y no le cuadró nada. Porque los nenes en ese sentido captan inmediatamente. Es una mentira piadosa eso. Que fue hecha con la mejor intención, porque las mentiras piadosas son con la mejor intención, pero eso es la peor intención, no la mejor. Nosotros a Ananda nunca, jamás les mentimos en ese sentido. Entonces para él es una cosa, una conducta inaceptable, en el sentido de que le hace mal. Porque mira, es esto. No le explicamos los detalles, ¿entendés lo que te quiero decir? Porque eso no es necesario, pero él sabe la situación, o Shiva sabe la situación. No le vas a explicar, le pasó esto y esto. No hace falta mostrarle el detalle morboso, pero él sabe, tuvo un accidente, mamá no está bien, no se siente bien, tengan paciencia en le explicar, entonces él entiende, contextualiza y, bueno, ¿qué? Cuando uno es feliz ahora, será feliz en el futuro. En ambos estados, el bienhechor es feliz. Pensando que he hecho bien en el pasado, uno se vuelve feliz y fácilmente experimentará un estado dichoso de mente. ¿Sí? Es el amor benevolente. Yo un recuerdo alegre, lo traigo y enseguida experimento un estado dichoso de mente. Si una persona recita textos sagrados pero no actúa en consecuencia, será como un pastor de vacas que cuenta las vacas de los demás. El pastor no comparte ningún fruto de la vida sana. Y decir que andar repitiendo por ahí no sabéis la buena meditación que hago, no sabéis lo que hago. No, sean ustedes el cambio que quieren ver en el mundo, que se les vea a ustedes. Si se les ve a ustedes, lo mejor. Y si alguien les pregunta, ustedes quieren comentarlo, son libres de hacerlo. Pero tiene que venir de como una intención genuina, de compartir algo, no de bajar línea. Pero si queremos compartirlo sin Sí, que sí, el otro nos pregunte, háganlo, háganlo. Lo que pasa es que vieron cómo es esto en general. Estas cosas se hacen en un momento. O sea, uno decide tomar un camino así en un momento de la vida de uno. ¿Por ¿Cuándo qué? es el momento? Claro, como decimos ayer, ¿por qué empezamos a meditar? Porque sufrimos. Y vos tenés que reconocer que estás sufriendo. Reconocer que uno sufre y moverse a hacer algo no es menor. No es menor. es un gran esfuerzo. Es bajar la cabeza, decir, ok, yo estoy sufriendo y no, todo esto que estoy haciendo, o todo esto como me estoy desenvolviendo, me lleva a un lugar que no me siento bien. Deseo cambiar. ¿Qué hago? Entonces, ese primer insight es re importante. Pará, yo estoy sufriendo así, no quiero seguir viviendo. Quiero cambiar. Y eso te lleva a buscar algo. En general la gente no reconoce el sufrimiento. ¿Qué hace con el sufrimiento? Se queja.
y lo justifica. Y sí, a veces haciendo lo que le hace. Exacto. ¿Cómo? Suele- No lo ven como Que seguís haciendo lo que te hace sufrir sin darte cuenta que es eso lo que te lleva a sufrir. Entonces, ¿qué haces vos cuando haces un camino así? Empezás a decir, bueno, yo me provoco el sufrimiento con mis acciones. En general, se cree que es el afuera lo que te produce. El presidente, el diputado, el gobierno, el vecino, el de enfrente, la pareja, la familia, los amigos, etc. Pasa, perdón, bueno, no sé, le digo por, me pasa, bueno, me pasa a mí, a veces uno está tan desesperado y pasado de rosca que no se da cuenta de que Claro, por eso, reduce el... por eso es tan importante ahora cuando ustedes salgan del retiro, que recuerden, recuerden que es atención plena. Recuérdenlo. Tienen que usar la memoria, tienen que recordar, tienen que prestar atención. Y prestar atención es recordar que la mente se mueve. Tienen que recordar que no tienen que alimentar estados malsanos. Tienen que recordar que apenas hay un estado malsano, se encerra y tengo que volver al amor benevolente. Y eso es un trabajo que requiere mucha energía, considerable cantidad de energía, pero mucha energía, ¿eh? Y sí, tiene que ser el centro de la vida. Exactamente, tiene que ser el centro de la vida. Porque, querramos o no, la mente es el centro de la vida. Porque no podemos vivir sin mente. La mente es el centro de la vida. Como está la mente, está la vida. Y ya vimos que va rápido de un lugar al otro. Mira, Cuando te das cuenta, te preocupes. Aunque una persona recite muy poco los textos sagrados, pero actúe de acuerdo con la enseñanza, abandonando la codicia, el odio y el engaño, es decir, la avidez, saben verdaderamente lo que es bueno y esto conduce a una mente libre de sufrimiento. Entonces, si ustedes no actúan con avidez, no van a sufrir o van a tener menos sufrimiento. No se aferran a nada aquí en el futuro. De esta manera uno comparte los frutos de la vida santa. La palabra santidad está muy manoseada también. La palabra santidad está muy manoseada, sí. Pero santidad en el budismo implica esto. Ah, ¿Sí? La palabra santidad, a diferencia de lo que significa por ejemplo, en el cristianismo, el santo... es inalcanzable, está ahí arriba. No, no, no. La santidad está ligada muchas veces a poderes sobrenaturales, a grandes aportes que hace una persona intelectualmente. intelectualmente a la construcción de los códigos de la iglesia. Estoy acordando de San Santo Bernardo, Tomás. ¿no? Claro. Bueno, pero Santo Tomás era un tipo que practicaba mucho. San Bernardo, por ejemplo, ¿no? Que él hace, creo que, los códigos de conducta de los salesianos, no sé si me estoy equivocando. No, Leonardo no, es anterior. No me puedo acordar, pero San Bernardo desarrolla todo lo que es la disciplina monástica, le da un San impulso. Ignacio de Loyola, Bueno, en ¿no? orden monásticos. Pues todo eso el cristianismo se lo eleva a Santiago, al Papa Juan Pablo II, que creo que es santo. O le dieron la beatitud, no sé, de beatitud de Santiago. Los papas por lo general, santo de oro. Claro, entonces, un santo en el budismo no. El santo en el budismo implica que ciertas tendencias de la mente ya no surgen. Es noble. Exacto, el nombre. Ya no surgen. Entonces, la conducta hacia afuera de esa persona es santa, es decir, en ese sentido los preceptos están cumplidos, sin ningún esfuerzo. Cuando se tiene la experiencia de la entrada de la corriente, cualquiera de los caminos, o sea, el Arahant es el único que los cumple perfectamente. Pero cuando uno entra en la corriente o tiene alguna otra experiencia de esa, se da cuenta del valor tremendo que tiene el precepto. No está como una carga, sino como un fundamento. Te parás ahí, porque te hace feliz.
En cuanto a no mentir, uno se miente mucho a uno mismo también. Ah, sí, señora. Uno los lee y parecen fáciles. Más cuando en mi caso, que nunca chupé, que nunca, o sea, para mí es muy fácil, pero si ¿Nunca la qué? afino, nunca chupé ni nada, ni probé drogas, ni, o sea, como que eso me resulta natural, pero cuando la afino, Claro, que sí. no era tan Ahí nos damos cuenta entonces que si vos tenés la mente que tiende al amor benevolente, los preceptos no los rompés. natural. Claro, es natural, es el sexto. Claro, Es el sexto precepto. Tomo la determinación de ser amoroso y benevolente conmigo mismo y todos los seres vivientes. Si vos tenés eso y lo tomás como leitmotiv, los otros 5 los cumplís. Bien, entonces ahora también dentro de la colección de sermones pequeños, el Kudaka Nikaya, la sección 2 que es la atención. ¿Sí? Que son los pares, ahora estos son la atención. No voy a leer todos, pero esta se llama la historia de Samawati. ¿Sí? La atención es el sendero hacia la inmortalidad. La desatención, el sendero hacia la muerte. Aquellos que están atentos no mueren. Los desatentos son como si ya estuvieran muertos. Y recuerden que acá muerte implica siempre sufrimiento. ¿Sí? Por eso el sabio, reconociéndolo claramente, se establece en la atención, se deleita en la esfera de los nobles y se regocija con la atención. Este del medio es el que yo le di allí, como lema. ¿Cuál es? Por eso el sabio, reconociéndolo claramente, se establece en la atención, se deleita en la esfera de los nobles y se regocija en la atención. Es decir, está feliz prestando atención, está feliz recordándolo. Aquellos que meditan persistentemente, constante y firmemente se esfuerzan, alcanzarán tenazmente el nirvana, la insuperable liberación del cautiverio. ¿Sí? porque ¿Está bien? da risa. Mira, mira en los ojos. Historia del banquero Kumbhagosaka. Alguien que persevera en la atención consciente, que es considerado como el hacedor del karma puro, que vive restringido de acuerdo al Dhamma, para alguien como él aumenta la gloria. Si uno tiene atención consciente, atención plena, y la cultiva, ¿sí? Esto trae el karma puro, el karma meritorio. ¿Sí? Entonces vive restringido de acuerdo al Dhamma. ¿Qué es restringido? De acuerdo a la enseñanza. Los preceptos sí, la perspectiva, la sabiduría. La visión correcta. Entonces aumenta la gloria. Historia de Kula Pantaka. A través del esfuerzo y la atención, disciplinado y autocontrolado, el sabio debe hacer de sí mismo una isla, de manera tal que ninguna inundación lo afecte. ¿Sí? Pero ven que esto está a través del esfuerzo y la atención. ¿Qué esfuerzo? El noble esfuerzo, a través de las 6 R's y la atención. Se vuelve uno una isla. El cultivo de las 6 R's y la atención, ¿a qué lleva? A lo llana. Cuando uno está en llana, ¿qué le pasa a la mente? Está estable, está serena. Y en un momento no importa que vengan las distracciones. Uno es como una isla, no hay inundación. Historia del festival de Bala Nakata. La gente tonta de pocas luces es indulgente con la atención. El sabio cuida de la atención como del más grande tesoro. No seas negligente, no os acerquéis a los placeres sensuales. El hombre contemplativo y atento alcanza una abundante dicha. Y entonces la persona desatenta es tonta, porque está identificada, anda con la mente dando vueltas por ahí, vagando por ahí. Y entonces cuando la mente está vagando por ahí, no crean que están siendo auténticos con ustedes mismos. Está vagando, ¿sí?
Me levanto a la mañana y si mi mente anda por todos lados, no. 6 R's, porque ese rabundeo constante, en algún momento, pisa el palito, mejor dicho, pisa el rastrillo, ¡paf! Y pega en la cara. Ay, ¿cómo me pasó esto? Y hace 45 minutos que estás especulando con la mente, qué hacer, qué no hacer. Historia del monje Mahakasyapa. El sabio siempre sigue adelante, con la atención supera la desatención. Habiendo ascendido a la torre de la sabiduría, firme y resuelto examina a los tontos. Libre de pena contempla a los apenados, como un montañés observa lo que está abajo. No sé si esto es así, creo que este es Mahakasyapa, digamos, el que era el primero dentro de la sangre de las austeridades. Él vivía en una montaña alejada. Y no tenía muchos alumnos. Y no venía todo el tiempo al monasterio. Es decir, allá los monasterios es como describe acá, como bosques. Y eran grandes extensiones de tierra. Entonces, por ahí estaba la sala de meditación y los kuti, que son las casitas donde viven los monjes, pero por ahí 6 o 7 kilómetros adentro sigue el monasterio, digamos, lo que se entiende por monasterio, pero es todo jungla, con algunos caminos. Entonces, algunos vivían apartados, o dentro de ese bosque había una montaña, entonces por ahí vivían del otro lado de la montaña. Historia de dos monjes compañeros. Entre los desatentos, el atento, entre los adormecidos, el despierto, como un veloz caballo sobrepasa a la corte, así sale victorioso el sabio. Historia de Maga. La atención es siempre alabada, la desatención siempre avergonzada. Por permanecer atento, el Maga ganó la preeminencia entre los dioses. Entonces, ustedes observen que cuando ustedes cultivan la generosidad, la atención y los preceptos, su mente tiende a ser divina. Tiende a parecerse a la mente de un dios. No tiene límite. ¿Sí? Por eso el ojo divino o el oído divino puede ver a través de muchos planos. El ojo humano está restringido por su propio... Tiene que desarrollarlo. Tiene que desarrollar una mente divina en ese sentido. ¿Sí? Lo que quiere decir acá con divino es justamente esta actitud desprendida. ¿Sí? No es el objetivo, pero cuando ustedes están en llana tienen una mente divina. El objetivo es ir inclusive más allá de eso. Historia de cierto monje. El monje que abraza la atención, que ve peligro en la desatención, avanza como un incendio que quema los grilletes grandes y pequeños. Los grilletes, grandes y pequeños. Historia del monje Vasitisa. El monje que abraza la atención, que ve el peligro en la desatención, nunca se echará atrás y está cerca del nirvana. O sea, es que los afligidos intrépidos sean, que los atemorizados intrépidos sean. Pero la persona que está atenta es intrépida. No tiene miedo. Una mano adelante y una mano atrás. No tiene miedo, está atenta. No se protege. No tiene nada que ocultar. Bien. Y la última que vamos a leer es la mente, ¿sí? Que es la tercera colección. Historia del venerable Meguilla. La mente agitada e inestable es difícil de resguardar y controlar. El sabio la endereza como el arquero lo hace con la flecha. Como el pez sacado del agua,
tiembla arrojado a la tierra, así también patalea la mente mientras abandona el reino de Mara. O sea que uno hace las 6 R's y le quita la avidez al obstáculo, pero el obstáculo sigue pataleando. Sigue estando ahí, patalea, ¿sí? Lo que decía yo ahora. Claro, entonces le quito el alimento, pero el proceso ese sigue estando porque ha tenido alimento, en algún momento va a cesar. Pero aunque esté ese proceso el obstáculo de turno, duda, tristeza, enojo, lo que sea, yo puedo volver al amor benevolente y seguir sin que ese proceso me afecte. Esto lo mismo pasa con un dolor físico. Lo que nos hace ver esto es que ese proceso no soy yo, no es mío y no es mí mismo. Es solo un proceso más de la mente, el cual lo único que yo hice a través de la cesar es quitarle el alimento, sin seguir. Pero está buena la imagen del pez pataleando. Buenísimo. Historia de cierto monje. Es muy difícil controlar la mente. Ligera y veloz cae donde le place. Domar la mente es bueno. La mente controlada trae felicidad. ¿Sí? Lo que quiere decir que con controlada, por favor, no es yo voy a pensar fuerte sobre algo y la mente no va. No es eso, ¿sí? Sino que lo que ustedes están aprendiendo acá es ver cómo la mente es como ese dicho zen, ¿sí? De que la mente es como una vaca. Entonces, ¿cómo se controla la vaca? Se le da una enorme pradera. Entonces, ¿la vaca dónde va a ir? Donde hay pasto tierno para comer. Entonces, démosle a la mente pasto tierno para comer. Amor benevolente, compasión, alegría que todo lo impregna, ecuanimidad. Que come ese pastito. Pero la mente va a ir ahí. ¿Sí? Si yo le doy de comer mal alimento, enojo, bronca, celos, insatisfacción, la vaquita va a comer eso y después, qué rara la vaquita está tan enojada, parece un toro enfurecido. Historia de cierto monje contrariado. Es muy difícil percibir la mente sutil, cae donde le place. El sabio protege la mente protegida trae felicidad. ¿Qué quiere decir con protege? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir con protege? No. El objeto es Orienta la mente al objeto sano y no se queda pegado a lo que pasó atrás. No anda rumiando, ¿sí? Cuando viene eso que estoy rumiando, 6 R's. Y vuelve a traer la mente al presente. ¿Cómo la traigo al presente? A ese presente. Este no es el presente. ¿Sí? Esto es otra vez ¿Cómo eso no fuerza. se Esto no es el presente. Ah. El presente es una mente abierta, amorosa. Historia del monje Sangarakita. Yendo a la deriva y extraviada, incorpórea, yace en las cuevas. Aquellos que restringen la mente se liberan de las cadenas de Mara. Yendo a la deriva y extraviada, incorpórea, yace en las cuevas. La mente. Aquellos que restringen la mente se liberan de las cadenas de Mara. no la fuerza. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con restricción? La restricción no es me voy a prohibir algo. La restricción es que la mente orientarla de vuelta, a algo saludable. Y cuando va para un lugar que no es saludable, se dice. Va a haber algún momento, cuando tengan por ahí más experiencia, que por ahí algunos ya están en ese lugar, en donde uno observa la mente nada más. El objeto de meditación es la misma mente. Porque ya está tan pura que en sí es un objeto puro. Lo que uno cree que es la libertad es el grillete. Exactamente, Leticia, lo dice en el clavo. Exactamente. Yo quiero pensar lo que yo quiero y eso es exactamente el grillete. O hacer lo que quiere. Sí, que no tiene, que tiene esta cosa que a veces se confunde, porque es
¿Así la mente o así? Entonces, ¿tenés ganas de ir a tal lugar? ¿Cómo está la mente? Da igual lo que yo haga después. Ir o no ir, lo que hablábamos hoy en la entrevista. ¿Puedo ir o no ir? ¿Cómo está la mente? Si voy, tengo que tener la mente que esté así. Si no voy, que la mente esté así. No importa. Historia del monje Chittahata, aquel cuya mente es inestable, quien no reconoce el verdadero Dhamma, cuya fe vacila, falla en alcanzar la sabiduría. Pero aquel cuya mente no es inundada, que no tiene la mente abollada, habiendo trascendido tanto lo malo como lo meritorio, no tiene miedo de despertar. Está bueno este, ¿eh? ¿Lo podés volver a repetir? Aquel cuya mente es inestable, quien no conoce el verdadero Dhamma, cuya fe vacila. Recuerden que acá la fe es la confianza en la propia práctica. Si la práctica les está trayendo bienestar, ¿por qué dudan? La duda es justamente una de las cosas que se abandona cuando se entra en la corriente. Pero antes de eso uno tiene que cultivar esa confianza. Si te está haciendo bien, ¿de qué dudas? Vayan a alcanzar la sabiduría. ¿Qué significa? Que no puede experimentar el nirvana, no puede experimentar la sensación del sufrimiento. O sea que la falta de fe, la duda, es un grillete que no me permite entrar en el nirvana. Pero aquel cuya mente no es inundada, que no tiene la mente abollada, habiendo trascendido tanto lo malo como lo meritorio, es decir, que tiene una mente ecuánime, donde se da cuenta que puede haber momentos donde la mente tiene obstáculos y momentos donde hay una gran serenidad, pero uno lo trasciende. O sea que el yana no es llegué al séptimo yana y me llevo la medallita, me llevo al tercer yana. Este retiro fue peor porque no llegué, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con lo que uno entiende. Entonces, si uno entiende subida y bajada y lo que deja es de identificarse con esto, empieza a ir un paso más profundo, que es la ecuanimidad, el comprender de que, ok, así está, ahora son estas condiciones, tengo que seguir trabajando con paciencia. Eso va trayendo el desencanto de estar continuamente detrás también de esos estados. Y va comprendiendo que cuando uno deja de estar detrás de esos estados se producen solos, porque se necesita una mente ecuánime para producir esos estados. Habiendo trascendido tanto lo malo como lo meritorio, no tiene miedo de despertar, porque no tiene miedo de abandonar ninguna identificación. Historia de los 500 monjes. Habiendo comprendido que este cuerpo es como una olla de barro, manteniendo su mente firme como una ciudad fortificada, con el arma de la sabiduría combate al Mara, mientras guarda el botín intacto. Nada que ver, ¿vieron los estilos? La olla que te levantan. Es una olla de barro el cuerpo, ¿viste? Sí. Quebradiza. ¿Cómo? Quebradiza. Frágil. Frágil. Es un símil que se Que se usa usa. mucho en la tradición de la India, en el yoga se usa un montón. Es un símil muy antiguo. Historia del monje con el cuerpo hediondo. Por cierto, dentro de poco tiempo yacerá este cuerpo aquí sobre la tierra, arrojado, vaciado de la conciencia, inservible como un tronco roto. Historia del vaquero Nanda. Por más grande que sea el mal o el daño que un enemigo pueda hacer al otro, un daño aún mayor puede hacer la mente mal direccionada. ¿Sí? Está bueno esto. No importa el daño que te hagan, todavía es peor que la mente esté en una mala dirección. Puedo estar días, meses, años Vida. odiando. Odiando, ¿eh? Con la mente siempre dispuesta al odio. 30 años, 40 años.
Historia de Sorella. Por más grande que sea el bien que pueda hacer la madre, el padre o algún pariente cercano de uno, un bien aún mayor puede hacer una mente bien direccionada. En este sentido, el Buda decía que uno con los padres, independiente de cómo los padres hayan sido con uno, tiene uno una deuda que es impagable. No tiene forma de devolverle eso que los padres le dieron. Que la única forma de que los padres queden en deuda con el hijo es si el hijo les muestra el Dhamma. En ese caso los padres van a tener una deuda incalculable con el hijo. Bueno, entonces vamos terminando el retiro, vamos llegando al final, y acá viene entonces esta cosa de seguir de cerca los preceptos, ¿sí? Especialmente el tercero. Por favor, presten atención al tercero. No mentir, no decir palabras agresivas, no calumniar, no hacer chusmerío. Cuidado con eso. Cuidado porque la criticona viene de chusmerío, ¿sí? El confundido viene de mentiritas. Una cosita, digo una cosita, un detalle. Y pero tu mente se dio cuenta. Después viene el gusanito de la duda. Por favor, cuando estamos hablando de no mentir, no estamos hablando de un estudio de abogados, ¿sí? Que tienen que detallar si están exactamente diciendo o no la verdad. Por favor, no se trata de eso. Se trata de aceptar lo que sienten. No pelearse con eso, hacerles el cierre a la reacción, llevar la mente a un lugar amable y a partir van a ver que de ahí tienen claro qué es no mentir. Lo que pasa es que, perdón, a mí se me confunde el no mentir con el sincericidio. Sí, Eh, a ver, dame un ejemplo. por ejemplo, Sí, es un tema. no sé, me proponen una actividad, hacer una actividad que no quiero hacer, y yo empiezo a explicarlas, a justificarme de por qué no la quiero hacer, cuando- ¿Y eso qué tiene de sincericidio? y que revelas, quizás con personas que no tenés tanta confianza, ¿Que no querés hacer algo? no que, no las razones por las cuales no querés hacer algo, Pero y empezás a simplemente decir, si no, estoy acá, si no, estoy así, estoy allá, y si no tenés ganas de hacerlo, ¿cuál es el problema? Mm. A veces Vamos a tomar mate a la costanera. no, No, es que no tengo ganas. trabajo, una oportunidad de trabajo. Sí. Che, ¿me podés? Y no quiero hacerlo. Entonces me decís, no quiero hacerlo, no puedo hacerlo porque estoy en este No, plan, no bla, tengo. bla, bla. ¿Pero por qué vas a explicar por qué? con un mochero. No, mira, en este momento no lo quiero hacer. Es interesante porque por ahí alguna vez pasé ahí, es observar que necesitas justificar. Claro, eso pasa. Eso es lo que te molesta. Eso es lo que hay que resolver. No quiero hacerlo. Si alguien te pregunta, bueno, podrás enviar si querés o no. Depende de las circunstancias. La justificación es el rollo mental. No estoy interesado. Okay. Con un simple no. Amorosamente, ¿no? Y hay mucha gente que con eso es más que lo tiempo. En general uno tiende a explicar por qué. Sí, o a ponerse también en el lugar de... Sí, No, que el otro no se sienta mal. exactamente. ¿Cómo? Que el otro no se sienta mal. Exactamente. Entonces, ¿ven que es un monólogo?
¿Ves que eso es un monólogo? ¿Ves que todo el tiempo yo no lo hago y te cuento por qué, para que vos no te sientas, vos no hables. Vos no te vas a sentir mal porque yo voy a hacer que no te sientas mal. Si el otro se siente mal con la respuesta, el otro tendrá que hacer algo con eso. ¿Por qué tu respuesta le produce malestar al otro? Porque el otro tiene una idea falsa. Lo mismo al revés. Si alguien dice, no, mira, no me interesa tu propuesta, y vos te sientes mal, es un problema tuyo. También por el miedo de defraudar. Exacto, por el miedo a no ser querido. Es eso. Es el miedo a no ser No es querido. eso. Claro. Entonces, como no voy a ser querido, empiezo a ser la anguila que canta boleros. La anguila que canta boleros. Me pongo así, con vos, a vos te digo, sí, dale. Y podés ser viernes a las 8, puedo. Y después te llaman, hay un trabajo el viernes a las 9. Bueno, dale, puedo, por ahí llego un toque tarde. Y te llaman, ¿y podés hacer un trabajo el viernes a las 10? Sí, puedo. Por ahí llego un toque tarde. Sí, bueno, puse el ejemplo del trabajo. Bueno, te doy el ejemplo porque esto pasa un montón. Entonces vos el viernes tenés que estar a las 8, te levantaste 8 menos 5 porque no querés hacer ninguno de los tres. Claro. Llegas tarde al primero, del segundo te peleaste con el segundo porque llegaste tarde y dijiste, mira, yo tengo muchos problemas. Y al tercero ni estabas cuando llegaste. Y después. Y después nadie te quiere. Claro. Y entonces ahí viene. Nadie me quiere. Y pero bueno, ¿dónde empezó la confusión? En que todo eso lo hice con la mente así. Claro. Lo que hay que reconocer es el origen del sufrimiento. Y no actuar con ese sufrimiento como base, con esa avidez como base. También Esto, cuando uno está menos aversivo, va a lugares donde antes no. ¿cómo otra vez eso? Eh, no, que cuando uno está con muchas preferencias, de acá sí quiero ir, acá no quiero ir, porque acá me siento bien y acá me siento mal. Sí, Cuando estás menos aversivo, estás más abierto. claro, seguro. Y capaz vas a más lugares Bueno, donde antes no ¿Tiene ibas. azúcar? Sí, totalmente. Por lo menos me pasa eso. Totalmente. Hace que uno, primero, sea una buena compañía para uno mismo, ¿no? Segundo, que empieza a cambiar la cosa, porque entonces cuando uno está donde tiene que estar, está con la mente abierta, porque no se pelea con eso. Está con la mente abierta. Entonces, en este momento estoy acá. Ahora estoy acá, vamos a ponernos a hacer lo que tengo que hacer porque es lo que tengo acá. No es voy a un lugar y me quejo, tengo que estar acá, tengo que estar acá. Entonces, ves qué es lo que hace un niño. Quiero ir, llega allá, no, la verdad que no quería ir. Y después de estar una hora quejándose, porque y el adulto hace lo mismo. Bueno, estoy ahí, 6 R's, y hacer lo que hay que hacer. Pero si me voy a prestar atención. Pero esto hace justamente promover ¿de qué se trata la libertad? Porque no es solo la libertad mental de uno, es lo que hacen los demás. Que los demás también pueden no querer hacerlo y eso no tiene nada que ver con que te hagan algo a vos, sino que los demás también tienen sus preferencias y está bien. ¿Vieron la película Matrix? ¿No? ¿Vos la viste? Yo vi pedacitos. Pedacito. ¿Ustedes dos la vieron? ¿Vieron el Smith? ¿Cómo? Smith, Señor Smith. señor Smith, señor Anderson. Mr. Anderson. ¿Sí? ¿Vieron lo que hace en la última película? Que hay una batalla final entre Neo y... ¿Qué es lo que hace el señor Smith? Se multiplican. Se multiplica y todo se vuelve ¿qué? Yo, el señor Smith. Todo es el señor Smith. Y finalmente Neo entiende que para derrotarlo tiene que aceptar que él no es Neo, que no hay una identidad, que esa identidad es falsa. Y cuando hace eso, gana. Lo último que entrega es su propia identidad, su lucha, deja de luchar. Pero ven cómo la mente pretende que todo sea el señor Smith.
quiere ser John Malkovich, 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 Malkovich. Es lo mismo, es todo el tiempo, quiero que el otro sea como yo. Que el otro piense como yo, me dé lo que yo quiero y O uno ser como el otro. sí, sí, da igual ahí del lado. En líneas generales no se ve así. Fantástico, ¿no? Y eso es normal, porque digo, casi la veo. ¿Sí? Entonces es re importante esto. El otro paso importante cuando salgan de acá es la generosidad, ¿El primer paso cuál era? los preceptos. El segundo es la generosidad. Sean generosos con las personas que las rodean, en todo sentido. El mismo acto de generosidad van a ver cómo la mente se coloca cuando ustedes son generosos, van a ver cómo la mente está abierta. Cuando uno cultiva la generosidad, en ese mismo momento la mente está desarrollándose hacia un lugar re positivo. Ser generoso igual no es hacer lo que uno no quiere. No, porque si la mente está así, no estamos siendo muy generosos. ¿Está bien? A veces Sí, está buena la pregunta. pasa eso. Creemos que tenemos que ser generosos a todos, Claro, no. Lo que estamos hablando siempre es esto. Eso no es ser generoso, ¿eh? es no atender. Eso es ser avaro. Uno mismo. No existe uno mismo o el otro. Está siendo avaro. Si vos lo pensás, está siendo avaro. Cuando estás haciendo, dando con la mente así. ¿Por qué? Porque en realidad vos estás dando para recibir cariño y afecto. Estás siendo avaro. Estás esperando una negociación. Estás siendo avaro. Ojo al piojo, ¿eh? Claro, o sea, muchas sutilezas, como dice. No hay ninguna sutileza en eso. En ese sentido no es sutil. En ese sentido es muy claro. Además, la consecuencia de la generosidad también es algo muy, muy importante. Les va a dar condiciones para que su mente cada vez esté más abierta, para que su mente esté cada vez más, confíe más en sí misma. Es de lo que se trata este proceso, cada vez confiar más en la mente. Y también estar como más disponible, ¿no? Sí, se A van a la dar, vida y a lo exacto, que- a todo, de cada vez más, está más abierto. Entonces, la generosidad es un paso fundamental. No existe ser generoso, no ser generoso y llegar al nirvana. No saben cuánta relación hay con eso. Y eso da mucha sinceridad, ¿no? Para que- Hay que estar atento. ¿Cómo es usted? Mucha sinceridad con uno mismo, digo, ¿no? Para saber si uno está realmente dando. Cuando tenés la mente abierta, Claro, bueno. ¿entendés? Más Si vos tenés el amor benevolente y haces un donativo, ¿sabes que Estoy contento. te pones contento? Sí. Todo Vas lo que vas haces vas al supermercado, a alguien se le cayó algo al piso, estás feliz, feliz de ayudar. El asunto es que eso, hay un sutta que habla de eso, es tan beneficioso para vos como para el otro. El campo de mérito de eso es muy grande. Pero en líneas generales uno no es generoso porque tiene miedo de que no haya mañana. Hay una especulación. Claro, tiene miedo de que si yo me abro mucho me lastimen. Porque si estás así no te van a lastimar, es como medio absurdo. Ven que fue muy fantasioso. Hay que cuidarse. Cuidarse de tu propia locura. No te entregues. Pero eso no es tampoco no poner límites, ¿no? No, no, es que una cosa no quita la otra. Claro. ¿Entendés? Vos podés poner límites con la mente abierta. Ujú. Lo que pasa es que cuando vos pones límites con la mente abierta, del otro lado No les gusta. no les gusta nada. Pero puede ser una cosa muy clara y no gustar igual. Esto nos
quiere decir que todo el mundo le vas a gustar, a todo el mundo te va a querer, todo el mundo a Hablar bien de vos. hablar mal del Buda. Vamos en situación. Entendamos eso. No El se Buda- puede pretender, es una Había locura. gente que no quería. Había gente que practicó con el Buda y abandonó la enseñanza Sí, porque, claro. otra vez, venían del brahmanismo, fueron con el Buda, no entendieron nada. Sati, el, El el- hijo del pescado. el hijo del pescador, del Majjhima Nikaya número 38, empezó y después abandonó y se volvió, creo que fue con los Nigantas, con los jainistas, y habló peste del Buda. Y de Badatta también, ¿no? Pero lo de debate es diferente, Porque dividió la sangre. porque dividió las almas. Sati en realidad no podía abandonar esa visión de que la conciencia era el alma. Si ustedes pretenden tener más o menos el nivel de experiencia que han logrado acá en el retiro, tienen que sentar entre 3 y 4 horas diarias. ¿Podrías? No. En general, lo ideal sería que por lo menos mediten entre 1 y 2 horas diarias. 1 hora diaria de meditación es un buen entrenamiento. Y más posible que 3 o 4. En mi caso. Todo depende. Todo depende de la vida que tenga uno, ¿viste? Pero todo depende del espacio que uno se quiera hacer. Ahí entra la criminalidad, ¿no? Ah, Sí, y también el contacto, el recuerdo del sufrimiento. Claro. Yo me sentaba 4 o 5 horas con familia, trabajo, y bueno, me levantaba a las 4. Mm. Ah, qué durmiendo. Esa es Mara. Dormí un ratito más. ¿Qué te vas a forzar en eso? ¿Para qué? Relájate. Son decisiones. No les recomiendo que descuiden la meditación a ninguno de ustedes, sino que disfruten cuando se sienten a meditar. ¿Sí? Se sienten a meditar, a disfrutar ese momento que se están dando para ustedes. Y disfruten y se regocijen con la meditación. Y corrido un mínimo de 2 horas. ¿Cómo? Corrido mínimo de 2 horas, digamos. No, lo que ustedes, si tienen tiempo y que se pueden quedar 2 horas sentados, fantástico. ¿Sí? Por ahí Son no unas deja 4 horas paso. por día para mantener el ritmo Del retiro. del retiro. Entonces, de esas 4 horas que tenés ese corrido, me hace falta, ya sería mínimo 2 horas. Y eso tenés que verlo vos, porque cada día va a ser diferente. Pero vos te vas a dar cuenta que si vos tenés una sentada de 3 o 4 horas diarias, tu mente va a estar muy compuesta en el día. Mm. No es que no vaya a haber circunstancias difíciles, sino que la mente va a estar más compuesta y va a ver mucho más rápidamente cuando surge la avidez. Entonces va a ser más fácil dejar. O sea, uno apaga el incendio apenitas vio la primera lengüita de fuego. No espera que se... Ah, mira, se prendió fuego el árbol. Qué buen, qué lindo calorcito. A ver, segundo árbol. Che, está un poquito grande el fuego, ¿no? No, mirá un ratito. ¿Sí? Entonces, si ustedes van practicando diariamente y se toman los retiros o las jornadas, cada vez van a ir profundizando más. Entonces, el retiro que viene, la mente va a estar cada vez más disponible para gradualmente tener más comprensión. Es bueno tener una disciplina, ¿no? Como no dejarlo tan ligado, bueno, a ver hoy cuando medito, sino pregunto como Mira, consejo. eso es muy de cada uno eso, ¿viste? No te puedo dar una respuesta. En líneas generales está bueno por ahí meditar a la mañana, antes de empezar las actividades.
Porque a veces a la noche uno está muy cansado, o tiene una persona que viene a comer, o tiene un plan. En cambio, la mañana es el momento que uno se puede reservar antes de empezar el día. Y por el otro lado, si uno medita antes de ir a trabajar y ya viene con la mente preparada de otra manera. Tiene la mente como abierta de otra forma. Pero depende de cada uno. Claro. Y finalmente, recordar, ¿no? Recordar las 4 nobles verdades. Recordar esa perspectiva. Las 6 R son la forma ayornada de escribir las 4 nobles verdades. Acordarse, ¿no? Cuando estoy frente a un problema que yo considero un problema, una circunstancia difícil, sufro. ¿Cuál es el alimento de esto? Ah, que mi mente está así. No el problema, sino la reacción de la mente. ¿Entienden la diferencia ahora? Que en realidad no es un problema eso, sino el problema se suscita en mi mente porque se contrae. No es lo que me dijo, sino como yo escuché lo que me dijo. Ahí cierres. Cuando la mente está abierta, ya apliqué las 3 nobles verdades, las 4. Había sufrimiento, estaba la avidez, apliqué el camino octupleno del sendero y cesó esa avidez. Por lo tanto, cesó el sufrimiento. Y esa perspectiva es importante, recordarla en la vida. Si ustedes recuerdan esto, ¿cuál es la condición de esto? Van a ver que después pueden ver la circunstancia con otros ojos, con otra mente completamente diferente, que no está apretada, que no está agarrada. Y van a venirle por ahí otras respuestas. Me pediste que te hiciera una pregunta delante de todo que tiene que ver con cuando uno es destructivo, con los vínculos, con las situaciones. Me pediste que lo hiciera. Preguntá. ¿Cuál es la pregunta? Cuando uno tiende a ser destructivo con este tipo de cosas que vos acabas de decir, ¿no? Sí. Cuando uno tiende a ser destructivo, es que está detrás justamente, está la mente tomada por la avidez. La destrucción es la muerte, la vejez, la enfermedad, el envejecimiento. Eso es la destrucción, digamos, ¿no? Y ningún ser está libre de eso, ni un niño. El niño también envejece, se enferma. Entonces, la mente que tiende a ser destructiva es una mente que está completamente identificada con una emoción. En general, una emoción muy perjudicial, el enojo, los celos, la envidia, y eso tiende a culpabilizar a otro. Es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa. Y eso suele pasar del otro lado si la otra persona también se identifica con eso y defiende su posición, también viene ese acto de destrucción, que tiene que ver con la discusión violenta entre unos y otros. Por eso es tan importante notar esta contracción en la cabeza. No engancharse en qué es avidez en el sentido de, vos sentís esto, ya está, ya te diste cuenta. Hacé 6 R's. No andes buscando razones ni causas. No alimentes, no vayas por ese lado. Entonces esa actitud destructiva no tiene opción, no tiene condiciones para surgir. Al volver al amor benevolente, cuando hay amor benevolente, Cuando pasa algo que no te gusta, sí, soy ser. claro que sí. No me gusta, 6 R's. Que no es, no me importa. No. Reconozco que no me gusta,
lo tengo que reconocer, no ignorar. Yo lo que ignoro es un comentario de la mente. Pero si mi atención fue ahí, ¿sí? Si mi atención fue ahí, ¿cómo me doy cuenta que mi atención fue ahí? Eh, no sé, les doy un ejemplo. Están conversando con alguien y alguien les dice algo que no les gustó. Y la mente hizo así. Bueno, ahí se dieron cuenta que su atención fue ahí. ¿Sí? Que la mente mordió. 6 R's. Que la mente ya mordió el anzuelo. Entonces no es, no pasa nada. No, si pasa, estás agarrado. Y ahora vos te estás yendo con el anzuelo puesto. Y el anzuelo te está desgarrando y vos estás haciéndote que no te pasa nada. Y estuviste todo un día en realidad con eso en la cabeza. El 6R, pará, esto no me gusta. Reconozco que tengo rechazo, reconozco que tengo aversión, reconozco que tengo mala voluntad, que no. Dejo de pensar en eso, me relajo y llevo la mente a sonrío y vuelvo con la mente al amor benevolente. Pero ese proceso de disgusto por ahí sigue. Por ahí sigue un rato. Y sigue, y por ahí sigue varios minutos, ¿eh? Con suerte, minutos. Y vuelve a surgir lo que dijo. O surge algo que también es muy típico de la mente. Seguramente después me vas a decir tal cosa. Empieza a hacer proyecciones de lo que te va a decir o no te va a decir. 6 R's. Puede ser muy agotador. También puede ser muy instructivo cuando es algo novedoso y uno lo ve y empieza a conocer las iniciales como pierde. Claro, por eso, No lo pensaste. por eso el obstáculo es un maestro, no un problema. Por eso el obstáculo es solo un maestro. Te está mostrando, mira, esto es lo que tenés que dejar ir. ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo que dejar ir? Y porque te hace mal. Te sufrí. La versión en este caso, no me gusta. En la sola versión, en el otro caso, a mí me gustaría más. Yo quiero más, quiero más, quiero más. Quiero más, más. Y es lo mismo. Codicia. Claro. Fede, el otro día cuando hablabas del amor benevolente, decías lo que es y después empezaste a ampliar lo que no es, lo que no tiene, que me gustaría volverlo a escuchar, porque decías lo que sí tiene, pero que no tenía posesión. Claro, el amor benevolente es alegría, tiene tranquilidad, tiene contento, tiene dulzura, ¿sí? Ternura. Claro, amabilidad. Por eso a Bondad. veces se llama amor amabilidad, se lo traduce a veces. No es posesivo, Es generoso. es generoso, no es posesivo. Pero yo te amo. Es un poco raro, ¿no? Te amo. Muy emocionado. Claro, no parece que me amara, parece que me quisieras comer. Tengamos claro que eso no es amor, que eso es otra cosa. No lo estamos juzgando. No significa que no haya esos momentos de pasión, pero guarda, eso no es amor. Yo sufro porque la amo tanto. Vamos, Pineta, respirá. Claro, ¿entienden? No sufrís porque la amas tanto. Sufrís porque es una cosa. Que querés que actúe como vos pretendes que actúe. ¿No? Se pongan colorado. ¿Sí? Entonces, el amor benevolente no tiene posesión, el amor benevolente no es exigente, el amor benevolente no es expectante, el amor benevolente no es avaro, y tampoco la compasión, ni la alegría que todo lo impregna y la ecuanimidad. Son sentimientos, son moradas divinas porque son sentimientos que son muy elevados.
muy elevados. Y por eso se experimentan en los estados meditativos que se experimentan, ahí donde de verdad se conoce. ¿Qué es karuna? ¿Qué es la compasión? Eso. Yo pensaba que, sí, vos pensabas, ¿qué es la alegría que todo lo impregna? Es esa gratitud tremenda de estar vivo. Yo pensaba que la alegría empática era, sí, también es alegrarse por el otro, pero es una alegría que todo lo impregna, que no hace distinción. Y la ecuanimidad es esa peca, tiene justamente ese balance exquisito de la mente donde está todo bien. ¿Cómo es en Pali? Upeca. Upeca. Entonces, si nosotros juntamos los cuatro aspectos del Dhamma, los preceptos, la generosidad, la meditación y la sabiduría, que es el completo del camino del Buda. La meditación. Sí, precepto, generosidad, meditación y sabiduría. Y practicamos los cuatro. La conclusión es, como dice acá, inevitablemente el nirvana. No les puedo decir cuándo, pero que se llega ahí, se llega ahí. Por ahí en otra vida. No lo sabemos. ¿No es una buena idea también leer los suttas o escuchar charlas del Dhamma? Digo, porque Sí, quizás todos ya están para eso es marcar algo el que por ahí sentido. también se lo pueden proponer, por lo menos escuchar una charla del Dhamma semanal, Porque es muy nutricio realmente. Sí. ¿sí? En ese sentido les recomiendo que aunque si saben un poco de inglés, escuchen las charlas de Bhante Vimalaram, si escuchen las charlas de Delson Armstrong. Hay algunas que están traducidas. ¿No? Hay algunas, pero son las menos, ¿sí? Pero están los subtítulos en inglés, y por eso por ahí entre lo que dicen y lo que ustedes entienden o leen, por ahí pueden ir entendiendo. Si algo no entienden, me pueden preguntar. Yo no sé nada de inglés. En ese caso está más embromada, pero en ese... Videos de Bante que están traducidos al español. Los vi a esos, sí, son poquitos. Son poquitos, claro. Lo otro que digamos, escuchen las charlas del canal, del Sangha de la Luna Llena, elijan alguna charla y escuchen el sutta. Y también estaría bueno que tengan por lo menos alguna lectura semanal de ustedes de un sutta. Sí, al final no estamos Ahora no sé. Ahora sí. para ver cómo te encuentras. Sí, por ahí estaría bueno que lean algún sutta. En un principio no traten de encarar el sutta entendiéndolo intelectualmente, simplemente léanlo y dejen que entre en la mente. Pero es elegir cualquier sutta. Y pueden probar, elegir cualquier sutta y van a ver que cualquier sutta les habla a ustedes. Entonces por ahí leer un sutta, tomarse el tiempo, leerlo y después sentarse a meditar. Eso está bueno, que es lo que pasa ahora con las charlas. Vieron que después de las charlas pasa algo. Hay algún cambio en las meditaciones posteriores. Leí todo ¿Cómo? lo del Majjhima Nikaya por orden. El 1, el 2, pero ustedes también los lee así. Entonces, esas cosas se pueden hacer, están buenas y les va a venir muy bien porque aparte de por sí es una lectura que les va a traer, debido a la experiencia que tienen, les va a traer calma. Sí. En vez de ver algo que es una porquería, a ver, leo uno, hace falta leerme todo, aunque lea uno, ya es algo. Y están todos en condiciones de leer, ¿eh? Y de empezar a estudiarlo, porque les va a venir bien, les va a ayudar mucho. Les va a ayudar mucho a entender, les va a ayudar mucho a alimentar la meditación, a poner en contexto lo que están experimentando. Y a pensarlo, también a ustedes a repensarlo desde otro lado.
Ese de las 18 formas que leíste cortito, ¿qué número era? Anguttara Nikaya 3, número 199, me parece. 199. No me acuerdo, sí, eso estoy diciendo. Si querés, y no hay traducción, las podés grabar. Se pueden desgrabar las del son. Sí, sí, claro, claro, se puede llegar a hacer eso. Es un trabajo muy largo eso, Pau, es posible, ¿sí? Y los que tienen ganas de hacerlo, es un Había, material. había un grupo que estaba Liliana, Ah, hay un grupo de Twim en español que estaban desgrabando las charlas de Bante, las que se utilizan para los retiros online. Estaban haciendo ese trabajo. Y yo empecé con una entrevista que le hace David a Bante, pero la verdad que tengo tanto laburo que no tengo tiempo para eso. En algún momento por ahí lo haga. Pero a mí Silvina también me lo había sugerido en algún momento. Puede ser una inquietud de ustedes y agarrar y juntarse entre varios y hacer traducción. Eso también podría llegar a ser. Y es muy útil y está bueno. ¿Producción de los videitos o No, depende de un video, sí. Y escribirlo. Claro, yo te puedo mandar una especie de grilla que sirve para cómo se hace la desgrabación, ¿viste? Por tiempo. Claro que tiene los tiempos que se pone en YouTube, te pone cada segundo lo que dice en inglés. Entonces ya te aparece, entonces vos lo copiás y le pegás al lado la traducción. Entonces creo que eso después se lo tenemos que mandar a David, porque David es el que tiene El coso para. el coso para, digamos, el permiso y él lo pega. Entonces queda ya en YouTube, queda en español y puede leerlo cualquier persona que lee en español. Es un laburo, ¿eh? Lleva tiempo. Una charla de 2 horas te puede llevar meses de trabajo. Claro. Pero nada, es un trabajo que, digamos, la Sangha puede hacerlo en el sentido de si cualquiera lo quiere hacer. Es un muy buen servicio. Es un excelente servicio porque, como ustedes pueden ver en español, en Twin, los únicos que estamos somos nosotros. No hay nadie más en Twin que haga Twin que trabaje de esta forma. Todo Latinoamérica de España, ninguno. Ninguno. O sea, hay ¿Cómo? gente que practicó Twin, Mm, pero practica. claro. en España, sí. No, que practica Twin, pero ninguno está haciendo esto que estamos haciendo, ninguno lo está divulgando. Los únicos que lo estamos divulgando somos nosotros. Y lo practica con la escuela de allá de Estados Unidos. Claro, entonces yo, por ejemplo, tengo 2 estudiantes españoles y me dicen, acá no hay nada. Busqué por todos lados y no hay nada. Y también se conectó en un momento alguien de Canadá. Claro, un chico chileno que está en Canadá. Entonces, bueno, nada, Porque él hablaba francés, pero no inglés. inglés. Entonces, le servía mejor en español. Claro. Entonces, el castellano en ese sentido estamos un poco atrás. ¿Sí? Por ejemplo, sé que hicieron un montón de traducciones en chino. Sí, porque tienen varios estudiantes chinos. Pero los chinos son muy... ¿En el Dhamma Sukha son laicos o hay En también? el Dhamma Sukha son laicos y monjas. Hay tanto laicos como monjas. Era en Anápolis, la ciudad es Anápolis, en Missouri, si no me equivoco, sí, creo que es Missouri. Bien, ¿tienen preguntas? Esta es la última, así que la mañana la charla que tendremos en el desayuno es informal, no es una charla del día. Ese momento de sentirse que estás recontra identificado, de sentir que estás acorralado, que te acorralaste vos solo, todo ese momento de yo, la manera, el primero es reconocer, ¿Cómo desarmás un yo-yo?
No sé, lo sacas así. Lo haces al, lo tiras al piso. No, Lo desenrollas. Lo desarrollás. Me acabó el yo-yo. Ah, Cuando hay yo-yo, sí. hay yo-yo. Desarrollalo, abrí 6 R's. Y paciencia. Paciencia porque en ese momento lo que vos me estás describiendo es que la emoción te agarró. Claro. Estás otra vez en la montaña rusa. Cuánto dolor, cuánto placer. Estás en eso. Entonces, 6R, mucha paciencia. Mucha paciencia. Identificado con el me gusta o no me gusta. Claro, pero ya a un nivel donde se siente que el voltaje es muy alto. Entonces hay que tener paciencia. Y sobre todo no actuar. Y sobre todo no actuar, como dice el maestro Yoda. Si duda tienes, no actúes. Claro, ¿Cómo? Si duda tienes, no actúes. sí, porque es para moco. Sí, sí, porque con la mente así te va a salir, después te vas a arrepentir. Claro. Te vas a arrepentir. Y qué difícil, ¿no? Que es detenerse Ah. en ese momento. Y sí, porque ya el camión está en bajada a 100 kilómetros, hay que frenarlo. Claro, una cosa es en la meditación, una cosa cuando estás en la vida, de repente te encontraste ahí y ahora. Y el camión se lleva por delante de todos los árboles. Pa, 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 pa. Que decía, Game over. ¿eh? Game over. Claro. ¿Cómo? Game over. Estás afuera. Habría que bajar la velocidad a la vida, ¿no? Porque, claro, uno acá, ¿no? Estás con tres motores, dulce, todo acá. Y así todo. Y así, Y todo. después la espera es un desafío. Claro, es eso, es más desafiante, pero por eso les digo, ¿cuánta energía pongo para mi mente? ¿Cuánta energía pongo para afuera? Sí, pero las tendencias habituales hacen su Ay, claro, claro, por eso es tan importante las recomendaciones que les doy: precepto, generosidad, meditación y sabiduría. Lean los sutras, vean cuando les pasa algo, véanlo a través de las 4 nobles verdades, planténselo. A ver, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué tengo la cabeza así? Igual estos 10 días de retiro fueron la vida también. Obviamente, claro. No es que estábamos, claro, fueron la vida y bueno, y convivir 9 personas No es tan fácil, armónicamente, no es tan digamos, esas son cosas, mirá que Y los que hemos hecho otros retiros, se dan ah, cuenta que la convivencia muchas veces es no es armónica, hay mucha bronca, hay mucha furia y supuestamente estamos todos en camino de la cesación del sufrimiento, ¿eh? No, no, todo depende de cómo sea la práctica, ¿viste? Sí, totalmente. Todo depende de cómo sea la práctica. Porque esto no pasa así, ¿eh? No, En los retiros, doy fe. en los retiros puede haber Chispa, chispa. todo lo que vos te ocurre. Te pasa afuera y retiros peor. acá con vos. No, Ah, bueno, estos retiros sí. pero lo que te quiero decir es que depende mucho de eso, por eso te digo que puede pasar muchas cosas. Y en los retiros también se mueven a veces emociones muy fuertes. Sí. Se mueven cosas muy fuertes y que produce que las personas exploten. Y luchas de poder. Sí, hay muchas de esas cosas. Entonces depende ahí el que guía cómo lo toma. Si está entendiendo lo que le está pasando a la persona o se enganchó. Pero lo importante es esto, si cuando salgamos afuera, cuando salgamos, digamos, de esta rutina, porque la rutina es fácil en ese sentido. A mí me contó un amigo mío que dice, la verdad que el monasterio es fácil, pero la vida de pareja es terrible. Pero no es no es la primera vez que lo escucho, ¿eh? Porque, Bueno, lo que contabas de la pandemia. claro, lo que él me decía, y lo he escuchado en otras personas que fueron monjes durante un tiempo y después dejaron, que en el monasterio
conoces a los compañeros, ya sabes las cosas que tienen. A los que no elegiste. A los que no elegiste, que están ahí, ya sabes las cosas que tienen, entonces todo el mundo medio sabe. Tres normas, ¿no? Hay un montón de cosas que están ahí. Entonces vos salís de ahí, vas a la vida, ¿entendés? Si te encontrás con que la vida es otra cosa. Ahí también donde se muestra cuánto entendés. En la cancha se ven. Sí. Ni hablar si tenés pareja y niños pequeños. O a veces no, ni hablar si estás solo. A veces estar solo es, ojalá tuviera alguien que me molestara para dejar de pensar en mí mismo. Pero ven, siempre eso. Si nos vamos a quejar, siempre vamos Siempre, a ver, es como el dicho, ¿no? El reverendo que cuando daba el sermón pensaba en la mujer, pensaba en la mujer haciéndole el amor, y cuando hacía el amor a la mujer pensaba en lo que tenía que decir en el púlpito. Nunca estaba donde tenía que estar. Como dijo el Buda, cuando se come, Cuando escucho, cuando escucha, vuelo. En el ver solo está el ver, en el oír solo el oír, en el sentir solo el sentir, y en el conocer solo el conocer. Lo dice en función de otra cosa, pero Sí, se sí. puede leer también así. Anthony de Melo dice. ¿Cómo? Anthony de Melo, que es era un hindú cura cristiano, muy amoroso y se reía un montón. Dice que a veces vamos al cine, estamos en el cine y no nos acordamos si cerramos el auto. Entonces no estamos ni en el cine ni vamos a cerrar el auto. Que hay gente que vive así Claro. toda su vida, ¿no? Como... Y o esto que también hay un monje, un maestro de Nevada, australiano, muy mal hablado, que dice, salimos del retiro, estuvimos en llanes, maravilloso. Y ese primer día es el lunes que volvemos al trabajo, salimos de nuestra casa y pisamos caca de perro. ¡Al diablo todo! Rápido. Por favor, cuando se me caiga algo la próxima vez que me pase. Hay que reírse. Pero lo que se me estaba ocurriendo en este momento, de mantener esa actitud amorosa con nosotros mismos y perdonarnos, porque van a pasar un montón de cosas. Y el buen humor, gente, el buen humor, no perder el buen humor, no perder la sonrisa. La sonrisa es crucial. De la pata. Dios. Malas reacciones. Claro, no salir con la exigencia, bueno, acá viene. No, porque si no, ¿qué hacemos? claro, Yo soy imperturbable. Y quizás caca. Claro. Voy a reírte porque en realidad es un chiste, es toda una broma. Si ustedes lo ven en la mente, es toda una broma de mal gusto a veces. A veces se ríe, pero a veces es absurdo. Mirá por lo que te estás agarrando. Por algo que ni siquiera pasó. Ni siquiera pasa y ya estás haciendo plan. Pará, ¿no? Es mañana, dentro de 5 días. ¿Qué estás haciendo con la cabeza? Energía, ¿no? La energía que usamos en eso. Y Bueno. lo loco es que cuando pasa algo grave, uno es re sabio y aparecen en el momento. A veces sí, a veces no. No, digo cosas que se temen, que cuando Sí. suceden y las estás atravesando, es diferente a imaginarlas previas. Eso seguro. Por eso no tiene mucho sentido andar programando cómo va a estar la mente si me dice o no me dice. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, compartamos mérito. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres se encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito si así hemos adquirido para todo tipo de felicidad.
seres que habitan en el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu. Gracias, gente. Bueno, gracias. Bien.